El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la USS Liberty, observando cómo las estrellas pasaban ante la pantalla principal. Su nave se dirigía al sistema Kepler 442, para lo que debería haber sido un lanzamiento rutinario de suministros a sus amigos Celani. Los Celani eran alienígenas pacíficos que habían ayudado a la Tierra a aprender sobre viajes espaciales hacía 5 años. Eran buenas personas que nunca lastimaban a nadie y siempre compartían sus conocimientos libremente. Lisa Barnes estaba sentada en la estación táctica revisando sus instrumentos. Era una mujer fuerte que había servido en la Armada de la Tierra durante 10 años antes de unirse a la flota espacial. Tony Rodríguez trabajaba en el mostrador de comunicaciones, escuchando señales de radio de sistemas cercanos. Era joven, pero muy bueno en su trabajo. Amy Watson estaba cerca de los controles del motor, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Conocía cada tornillo y cable de la nave. «Capitán, nos estamos acercando a las colonias Celani», dijo Lisa, mirando su pantalla. «Deberíamos estar allí en unos 20 minutos». Jake asintió y se acercó a mirar la pantalla de navegación. Las 3 naves coloniales Celani deberían estar orbitando el 4º planeta del sistema. Llevaban 2 años allí construyendo un nuevo hogar para su gente. Las colonias albergaban a unos 15.000 Celani, incluyendo muchos niños y ancianos. «Amigos, Tony, ¿captas alguna señal de las colonias?», preguntó Jake a Dot. Tony frunció el ceño y ajustó su equipo. «Es extraño, señor. No oigo la charla habitual de las colonias. Normalmente, hablan entre ellos todo el tiempo, pero ahora no oigo nada». Jake sintió un escalofrío en el estómago. Los Celani siempre hablaban por radio. Les encantaba compartir historias y noticias. Su silencio no era nada normal. «Lisa, haz un análisis profundo del sistema», Jake ordenó. «Quiero saber qué hay ahí fuera». Lisa trabajó en sus controles durante varios minutos. Su rostro palideció al leer los resultados. «Capitán, estoy detectando campos de escombros donde deberían estar las colonias. Grandes cantidades de metal y otros materiales flotando en el espacio. Acérquenos más, pero mantenga los escudos activados», dijo Jake. «Amy, deme la máxima potencia a los sensores». A medida que la Liberty se adentraba en el sistema, el horror se hizo evidente. Donde 3 hermosas naves coloniales Celani orbitaron el planeta, ahora solo había restos retorcidos. Enormes trozos de placas de casco flotaban en el espacio junto con escombros más pequeños. Las cápsulas de emergencia flotaban vacías y oscuras. No había señales de vida por ninguna parte. «Dios mío», susurró Amy, mirando la destrucción. «¿Qué pasó aquí?». Jake contempló las ruinas de las colonias. Las naves Celani habían sido completamente destruidas. Esto no fue un accidente ni un fallo del equipo. Alguien había atacado a personas pacíficas que nunca lastimaron a nadie. El daño de las armas era evidente en cada pieza de restos que podían ver. «Tony buscó supervivientes o balizas de socorro», dijo Jake. «Tal vez alguien llegó a las cápsulas de escape». Tony trabajaba frenéticamente en su puesto. «Encuentro señales débiles, capitán. Hay algunas balizas de emergencia que siguen funcionando en el campo de escombros». «Llévanos a la más cercana», ordenó Jake. La Liberty se movió con cuidado por el campo de escombros. Trozos de las naves destruidas chocaban contra el casco al pasar. Jake pudo ver muebles y objetos personales de Celani flotando en el vacío. Fotos de familias Celani pasaban por la pantalla. Le daba asco pensar en lo que les había pasado a esas personas inocentes. Llegaron a la primera baliza y la encontraron conectada a una cápsula de escape dañada. Amy usó el brazo mecánico de la nave para llevar la cápsula a su bodega de carga. Cuando la abrieron, solo encontraron cadáveres. 3 adultos Celani y 2 niños habían muerto cuando su cápsula se quedó sin energía. Se habían asfixiado en la fría oscuridad del espacio. «Sigan buscando», dijo Jake, apretando los dientes. «Podría haber supervivientes». Encontraron 6 cápsulas más, pero todas eran iguales. Los Celani que estaban dentro habían muerto cuando falló su soporte vital. Parecía que alguien había dañado deliberadamente la cápsula para que las personas dentro no pudieran sobrevivir. Esto no fue solo un ataque, sino un asesinato puro. Pete Collins, el oficial de inteligencia de la nave, había estado trabajando en su puesto durante la búsqueda. Era un hombre tranquilo, muy bueno encontrando información oculta. «Capitán, creo que encontré algo importante», dijo. «Hay una grabadora de datos de una de las naves coloniales. Que sigue transmitiendo».
¿Puede decodificarla?, preguntó Jake. Pete trabajó durante 1 hora descargando y traduciendo los datos Celani. Su rostro se ensombreció al leer la información. Capitán, necesita ver esto. La grabadora muestra lo que sucedió. Aquí. Jake miró la pantalla mientras Pete reproducía la última transmisión de las naves coloniales. El mensaje estaba en idioma Celani, pero Pete lo había traducido al inglés. Contaba una historia horrible. La grabación mostraba que las naves del Consejo Galáctico había llegado hacía 3 días. El Consejo era un grupo de razas alienígenas que controlaban la mayor parte de la galaxia. El líder de la flota del Consejo era un miembro del Comando Vortach, quien exigió que los Celani se rindieran de inmediato. Los Vortach les dijeron que su amistad con los humanos iba en contra de la ley del Consejo. Dijeron que los humanos eran una especie peligrosa a la que no se debía permitir que se extendiera por la galaxia. Los Celani tuvieron que elegir entre renunciar a sus amigos humanos o ser destruidos. Los Celani se negaron a abandonar su amistad con la Tierra. Dijeron que los humanos eran buenas personas que nunca habían hecho daño a nadie. El comandante Bora se rió y dijo que precisamente por eso los humanos eran peligrosos. Especies que se ayudaban mutuamente en lugar de seguirse. Las órdenes del Consejo eran una amenaza para la estabilidad galáctica. Lo que sucedió después le heló la sangre a Jake. Las naves del Consejo habían abierto fuego contra las colonias desarmadas. Usaron armas de plasma para destrozar las naves mientras los Celani imploraban clemencia. Cuando la gente intentó escapar en cápsulas de emergencia, las naves del Consejo los persiguieron y los destruyeron uno por uno. La grabación mostraba a niños Celani llorando mientras sus naves se desintegraban a su alrededor. Los padres sostenían a sus bebés mientras el aire se dispersaba en el espacio. Los ancianos Celani, que apenas podían moverse, fueron abandonados a su suerte entre los escombros. Las fuerzas del Consejo se aseguraron de que cada persona muriera lenta y dolorosamente. La última parte del mensaje provenía de un anciano Celani, dirigiéndose directamente a cualquier humano que pudiera encontrar la grabación. Dile a tu gente que morimos porque no traicionamos nuestra amistad. El Consejo quiere destruir a la humanidad a continuación. Temen lo que representan. No permitan que nuestras muertes carezcan de sentido. Defiéndanse. Jake permaneció en silencio al terminar la grabación. Le temblaban las manos de rabia al pensar en las personas inocentes asesinadas. Los Celani habían muerto simplemente porque se negaron a abandonar. Sus amigos humanos habían elegido la muerte antes que la traición. Capitán, ¿cuáles son nuestras órdenes?, preguntó Lisa en voz baja. Jake miró a su tripulación. Todos tenían la misma expresión de ira y determinación. El Consejo había cometido un terrible error. Creyeron que matar a inocentes asustaría a la humanidad y la sometería. En cambio, acababan de iniciar una guerra que jamás podrían ganar. Rumbo a la Tierra, dijo Jake. Máxima velocidad. El comando necesita saber qué sucedió aquí. Mientras la Liberty saltaba a una velocidad superior a la de la luz, Jake hizo una promesa silenciosa a los Celani muertos. Sus muertes serían vengadas. El Consejo aprendería que la humanidad no abandonaba a sus amigos y nunca perdonaba a quienes asesinaban inocentes. La Tierra respondería a esta masacre con fuego y furia como nunca antes se había visto en la galaxia. La almirante Karin Hughes estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia, en lo profundo del cuartel general del Comando Terrestre. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban mapas estelares y las posiciones de la flota en el espacio humano. Había convocado esta reunión tras recibir la transmisión del capitán Morrison desde el sistema Kepler 442. El mensaje había llegado hacía apenas 6 horas y todo el liderazgo de la Tierra ya se estaba reuniendo para escuchar la terrible noticia. La presidenta de DOT, Ellen Carter, entró en la sala con aspecto cansado y preocupado. Llevaba 3 años en el cargo y había trabajado arduamente para construir relaciones pacíficas con las especies alienígenas. La idea de que sus amigos hubieran sido asesinados le revolvió el estómago. Detrás de ella venía el secretario de Defensa, Greg Miller, quien controlaba las fuerzas militares de la Tierra. Su rostro era sombrío al tomar asiento en la mesa de conferencias. «Muéstrenme la grabación de nuevo», dijo la presidenta Carter al sentarse. El almirante Hughes activó la pantalla principal y reprodujo el informe del capitán Morrison. Las imágenes de las naves coloniales Celani destruidas llenaron la sala. Todos observaron en silencio mientras se reproducía la traducción del último mensaje de los Celani. Al terminar, la sala permaneció en silencio durante varios minutos. La DRA. Susan Lee habló primero.
Era la principal experta de la Tierra en biología alienígena y había trabajado estrechamente con los Celani durante 5 años. He estudiado su especie extensamente, dijo con lágrimas en los ojos. Los Celani son completamente pacíficos. Nunca han librado una guerra, ni siquiera han alzado la voz con ira. Son como niños amables que confían en todos los que conocen. ¿Cuántos murieron?, preguntó la presidenta Carter. El almirante Hughes revisó sus informes. Según los registros de la colonia, estimamos que hay 50.000 civiles Celani. Esto incluye 15.000 niños menores de 10 años y 8.000 ancianos Celani demasiado mayores para trabajar. El secretario Miller dio un puñetazo en la mesa. Asesinaron a niños y abuelos. ¿Con qué clase de monstruos estamos lidiando? El almirante Hughes mostró una nueva imagen que mostraba lo que los servicios de inteligencia de la Tierra habían descubierto sobre el Consejo Galáctico. El Consejo controla la mayor parte de la galaxia mediante el miedo y la fuerza militar. Llevan más de 1000 años en el poder. El Imperio Vortic lidera sus fuerzas militares y es conocido por su extrema brutalidad con cualquiera que se les oponga. El Dr. Lee añadió más información. Los Celani me dijeron que el Consejo divide a todas las especies en categorías. Las especies avanzadas como los Borak pueden gobernar a todas las demás. Las especies que consideran primitivas son obligadas a servir como esclavos o trabajadores. El Consejo nunca ha visto humanos, así que no saben dónde ubicarnos. Hasta ahora, dijo el presidente Carter. Nuestra amistad con los Celani les dijo todo lo que necesitaban saber sobre nosotros. El almirante Hughes asintió. Los datos de inteligencia muestran que el Consejo teme a las especies independientes más que a cualquier otra cosa. Quieren que todos obedezcan sus órdenes sin cuestionarlas. Las especies que se ayudan entre sí en lugar de competir por el favor del Consejo son consideradas peligrosas. Rebeldes. El secretario Miller estudió los mapas estelares en la pared. ¿Qué tipo de fuerzas militares estamos viendo? El almirante Hughes cambió la pantalla para mostrar las posiciones de la flota del Consejo. Nuestras mejores estimaciones sitúan sus fuerzas totales en más de 10.000. Buques de guerra. Llevan siglos construyendo su ejército. La mayoría de sus naves son grandes naves fuertemente armadas, diseñadas para intimidar a los enemigos y obligarlos a rendirse. Y las fuerzas de la Tierra le preguntaron al presidente Carter. Tenemos 300 naves en total. Respondió el almirante Hughes. La mayoría son naves de exploración o cargueros. Solo tenemos 60 naves diseñadas para el combate. La cantidad de naves hizo que todos en la sala se sintieran mal. La Tierra estaba completamente superada en número por un enemigo que acababa de demostrar que asesinaría a inocentes sin piedad. El Consejo tenía miles de años de experiencia en guerra, mientras que los humanos solo llevaban unas pocas décadas en el espacio. El Dr. Lee volvió a hablar. Hay algo más que necesitas saber. Durante mi investigación con los Celani, descubrí que otras especies tienen problemas con el Consejo. Los colectivos mineros Takari llevan años luchando contra los recaudadores de impuestos municipales. Los comerciantes libres Numari se negaron a seguir las normas de navegación del Consejo. Hay docenas de especies que odian al Consejo, pero están demasiado asustadas para contraatacar. El almirante Hughes parecía interesado. ¿Podríamos trabajar con estas otras especies? Tal vez, dijo el Dr. Lee. Los Celani me dijeron que a muchas especies les encantaría ver al Consejo debilitado. Solo necesitan a alguien lo suficientemente fuerte como para liderar la lucha. El secretario Miller rió con amargura. ¿Suficientemente fuertes? Tenemos 300 naves contra 10,000. ¿Cómo es eso suficientemente fuerte? La presidenta Carter se levantó y caminó hacia el mapa estelar. Estudió la posición de las colonias y rutas comerciales de la Tierra. La cantidad no lo es todo. Los colonos estadounidenses eran superados en número por el Imperio Británico, pero aún así lograron su independencia. La clave es luchar con más inteligencia, no con más fuerza. El almirante Hughes mostró una nueva exhibición que mostraba la doctrina militar del Consejo. Nuestra inteligencia sugiere que el Consejo lucha de maneras muy predecibles. Llevan tanto tiempo ganando que nunca han tenido que desarrollar nuevas tácticas. Sus comandantes son arrogantes y esperan que los enemigos se rindan rápidamente. ¿Y su tecnología?, preguntó el secretario Miller. Más avanzada que la nuestra en algunos aspectos, respondió el almirante Hughes. Sus naves tienen escudos más fuertes y armas más poderosas, pero sus diseños son antiguos y no han cambiado mucho en cientos de años. Las naves humanas se construyen con ideas más modernas sobre velocidad y flexibilidad.
El doctor Lee añadió otro punto importante. El Consejo también tiene una gran debilidad. Gobiernan a través del miedo, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que no les temiera. La grabación de Celani muestra que esperaban que nos rindiéramos después de ver lo que le sucedió a nuestros amigos. La presidenta Carter se giró para encarar al grupo. Cometieron un terrible error. Pensaron que asesinar a inocentes nos sometería a su autoridad. En cambio, demostraron que nunca podremos coexistir pacíficamente con el Consejo. La almirante Hughes revisó sus pantallas de comunicación. Señora presidenta, recibimos un mensaje del Consejo. Su embajador quiere hablar con usted de inmediato. Comuníquelo, dijo la presidenta Carter. La pantalla principal cambió para mostrar a un alienígena alto, de piel gris y fríos ojos negros. Era el embajador Kelp del Imperio Borak. Hablaba en un inglés perfecto, pero su voz estaba llena de desprecio por la humanidad. Presidenta Carter, estoy aquí para informarle sobre las nuevas regulaciones relativas a las actividades humanas en el espacio galáctico. El Consejo ha determinado que su especie carece de la madurez para la exploración independiente. Todas las naves humanas deben seguir las rutas designadas y aprobadas por las autoridades del Consejo. El presidente Carter miró fijamente al embajador alienígena. ¿Qué hay de nuestros amigos, los Celani? El embajador Kelvik sonrió fríamente. Los Celani fueron expulsados por violar los protocolos de salud y seguridad del Consejo. Su asociación con su especie primitiva creó un riesgo de contaminación inaceptable. Previnimos una posible plaga que podría haberse extendido por toda la galaxia. Asesinaron a 50.000 personas inocentes, dijo el secretario Miller con enojo. Eliminamos una amenaza para la estabilidad galáctica, respondió el embajador. El mismo destino le espera a cualquier especie que se niegue a seguir la autoridad del Consejo. La humanidad se someterá a nuestras normas o afrontará las consecuencias. El presidente Carter se acercó a la pantalla. Y si nos negamos, entonces ustedes descubran por qué el Consejo ha gobernado la galaxia durante 1000 años. El embajador Kelvik dijo, su elección es simple. Obedezcan nuestras órdenes o compartan el destino de sus insensatos amigos. La transmisión terminó, dejando la sala en completo silencio. Todos comprendieron que el Consejo acababa de declarar la guerra a la humanidad. Esperaban que la Tierra se rindiera de inmediato por miedo. No tenían ni idea de que los humanos se volvían más peligrosos cuando estaban enojados y no tenían nada que perder. La presidenta Carter miró a sus asesores. El Consejo quiere nuestra sumisión. Creen que nos someteremos a su autoridad después de que asesinaran a nuestros amigos. Están a punto de descubrir que eligieron a la especie equivocada para amenazar. El almirante Hughes se puso de pie. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta? Movilicen todas las naves que tenemos. La presidenta Carter dijo, llamen a todas nuestras flotas de exploración. Contacten con todas las colonias humanas y díganles que se preparen para la guerra. El Consejo cree que puede intimidarnos para esclavizarnos. Están a punto de descubrir que la humanidad responde al genocidio con fuego y furia. El coronel Ray Thompson se encontraba en la enorme instalación subterránea que se había convertido en el corazón de la operación. Furia justificada. Habían pasado 3 semanas desde que el presidente Carter declaró la guerra al Consejo Galáctico y toda la capacidad industrial de la Tierra se había convertido en producción militar. La instalación bullía de actividad mientras miles de trabajadores e ingenieros preparaban la respuesta de la humanidad a la masacre de Celani. María Santos caminaba entre las filas de estaciones de construcción donde se ensamblaban nuevas naves de guerra. Era la ingeniera de mayor rango de la Tierra y había recibido recursos ilimitados para construir armas capaces de combatir al Consejo. Sus equipos trabajaban sin descanso, utilizando diseños que combinaban la creatividad humana con el conocimiento científico de Celani. La nave que estaba tomando forma no se parecía en nada a las naves pesadas y lentas que prefería el Consejo. El primer escuadrón está casi listo, le dijo María a Rey mientras observaban a los trabajadores instalar los sistemas de armas finales. Estas naves están construidas para la velocidad y la potencia de ataque. Pueden atacar rápido y huir antes de que el enemigo pueda responder. Rey asintió mientras estudiaba las nuevas y elegantes naves de guerra. Cada nave tenía solo la mitad del tamaño de una nave del Consejo, pero llevaba el doble de armas. Los ingenieros humanos habían descubierto cómo concentrar una enorme potencia de fuego en plataformas pequeñas y rápidas que podían superar a cualquier cosa. El Consejo había. El doctor Alex Morgan se acercó a ellos con una tableta llena de datos técnicos. Era el científico a cargo del desarrollo de nuevas tecnologías de combate. Las pruebas de armas han terminado,
dijo con entusiasmo. Nuestros nuevos cañones de plasma pueden atravesar los escudos del Consejo como si fueran de papel. ¿Cómo es posible?, preguntó Ri. Alex sonrió. La tecnología del Consejo es muy avanzada. Pero no ha cambiado en cientos de años. Sus escudos están diseñados para detener las armas que conocen. Nuestros cañones de plasma utilizan un enfoque completamente diferente que sus defensas no pueden controlar. En otra sección de las instalaciones, la mayor Kate Johnson trabajaba con un equipo de oficiales de inteligencia. Estaba construyendo una red de contactos entre especies que odiaban al Consejo. Su trabajo era encontrar aliados que ayudaran a la Tierra a luchar contra el gobierno galáctico. Los mineros Takari están muy interesados en nuestra oferta, informó Kate a Rey. Llevan décadas luchando contra los recaudadores de impuestos del Consejo. Si podemos proteger sus estaciones mineras, nos proporcionarán mapas detallados de las bases militares del Consejo. ¿Y qué hay de los comerciantes Namari?, preguntó Ri. Mejor aún, respondió Kate. Conocen todas las rutas de suministro que usa el Consejo. Pueden decirnos exactamente dónde atacar los convoys del Consejo para causar el máximo daño. También tienen naves que pueden transportar a nuestros equipos de fuerzas especiales a las profundidades del territorio del Consejo. Ri se dirigió a otra zona donde el capitán Chris Evans supervisaba la construcción de la nueva flota terrestre. A Chris se le había encomendado la tarea de construir tantas naves de guerra como fuera posible en el menor tiempo posible. Sus astilleros trabajaban día y noche produciendo naves diseñadas para un solo propósito: destruir las fuerzas del Consejo. ¿Cuántas naves tendremos listas para el primer ataque?, preguntó Ri. Chris revisó sus programas de producción: 60 nuevas naves de guerra, además de las 40 naves de combate que ya teníamos. Un total de 100 naves para el ataque inicial. Rey frunció el ceño. Sigue siendo una fuerza pequeña comparada con la del Consejo. Cierto, admitió Chris, pero nuestras naves tienen un diseño muy diferente al suyo. Las naves del Consejo están construidas como fortalezas voladoras, diseñadas para intimidar a los enemigos y obligarlos a rendirse. Nuestras naves están construidas como lobos, diseñadas para cazar en manada y destrozar todo lo que atrapan. La teniente coronel Jane Brooks entró en el área de mando con informes de sus operaciones encubiertas. Había estado liderando misiones secretas para rescatar a cualquier Celani superviviente del espacio controlado por el Consejo. Sus equipos también habían estado recopilando información sobre las capacidades militares del Consejo. Encontramos 3 grupos más de Celani supervivientes. Jane informó que se escondían en campos de asteroides intentando evadir la patrulla del Consejo. Las historias que cuentan son horribles. El Consejo no solo está matando a Celani, sino torturándolos para enviar un mensaje a otras especies. Ri sintió que su ira crecía de nuevo. ¿Qué clase de mensaje? Que la amistad con los humanos significa la muerte, respondió Jen. El Consejo está dando ejemplo con cada Celani que encuentran. Quieren que otras especies vean lo que sucede cuando te niegas a abandonar a tus aliados humanos. El Dr. Morgan levantó la vista de sus datos de armas. Los Celani supervivientes nos han proporcionado información detallada sobre los diseños de las naves del Consejo. Trabajaron como ingenieros y científicos para el Consejo antes de la masacre. Su conocimiento nos está ayudando a encontrar puntos débiles en la tecnología del Consejo. Rey estudió los informes de inteligencia. ¿Qué más nos dijeron? Jane consultó sus notas. El ejército del Consejo es muy rígido y sigue las mismas tácticas que ha usado durante siglos. Sus comandantes nunca se adaptan a nuevas situaciones porque nunca lo han necesitado. Esperan que los enemigos luchen de forma predecible y se rindan rápidamente. Cuando se vieron superados en número, el mayor Johnson añadió más información. Los contactos Takari lo confirmaron. Dicen que las fuerzas del Consejo se confunden y enfadan cuando los enemigos usan tácticas inesperadas. Los comandantes del Consejo suelen cometer errores estúpidos. Cuando sus planes no funcionan. Ri se acercó a la mesa de planificación principal, donde pantallas holográficas mostraban la ubicación de las bases militares del Consejo. La cuestión es dónde atacarlas primero. Necesitamos elegir objetivos que les causen un daño grave, pero que no expongan a nuestra flota principal a un contraataque. María Santos señaló varios lugares en el mapa estelar. Estas bases suministran armas a las flotas del Consejo. Si las destruimos, el Consejo tendrá problemas para mantener sus naves. Chris Evans indicó diferentes objetivos. Estos astilleros construyen nuevas naves del Consejo.
Atacarlos ralentizaría su capacidad para compensar las pérdidas. Jane Brooks sugirió otro enfoque. ¿Qué hay de los campos de prisioneros donde retienen a los supervivientes Celani? Rescatarlos. Salvaría vidas y demostraría a otras especies que los humanos cumplen sus promesas a los amigos. El Dr. Morgan había estado estudiando las redes de comunicación del Consejo. Creo que deberíamos atacar primero sus centros de mando. Las fuerzas del Consejo dependen de las órdenes del mando central. Si interrumpimos sus comunicaciones, no podrán coordinar sus respuestas a nuestros ataques. Rey consideró todas las sugerencias. La verdad era que la Tierra no podía ganar una guerra larga contra el Consejo. Las fuerzas humanas eran demasiado pequeñas y el Consejo contaba con demasiados recursos. La única oportunidad de la Tierra era atacarlos tan fuerte y rápido que se vieran obligados a negociar o retirarse. Atacaremos todos estos objetivos, decidió Ri, pero no uno a uno. Atacaremos 12 lugares diferentes simultáneamente. El Consejo no sabrá a dónde enviar refuerzos porque todos estarán bajo ataque a la vez. El mayor Johnson parecía preocupado. Eso dispersaría mucho nuestras fuerzas. Si el Consejo concentra su flota, podrían destruir nuestros escuadrones dispersos. Eso es exactamente lo que queremos que intenten, respondió Rey con una sonrisa sombría. Las tácticas del Consejo se basan en usar una fuerza abrumadora para aplastar a los enemigos. Cuando intenten concentrar sus naves para luchar contra nosotros, dejarán sus otras bases indefensas. Chris Evans entendió el plan. Mientras persiguen a nuestros escuadrones de ataque, enviamos fuerzas de seguimiento para atacar las bases que dejan atrás. Exactamente. Rey dijo, seguimos moviéndonos y atacando nuevos objetivos mientras ellos pierden el tiempo intentando atraparnos. Cada vez que crean que nos tienen acorralados, ya estaremos atacando en otro lugar. El Dr. Morgan estaba entusiasmado con la estrategia. Es como luchar contra un enjambre de abejas en lugar de contra un solo animal. El Consejo no sabrá cómo responder porque nunca se han enfrentado a este tipo de guerra. Ri miró a su equipo. Estas personas habían trabajado durante 3 semanas sin descanso para preparar la respuesta de la Tierra a la masacre de Celani. Habían construido nuevas naves, desarrollado nuevas armas y planeado un ataque que conmocionaría a la galaxia. El Consejo cree que pueden aterrorizar a la humanidad hasta la sumisión asesinando a nuestros amigos. Ri dijo, creen que nos rendiremos antes que enfrentarnos a su superioridad numérica. Mañana aprenderán que los humanos no abandonan a sus aliados y nunca olvidan a quienes matan a inocentes. Jane Brooks revisó sus horarios de misión. Los equipos de rescate están listos para evacuar a los supervivientes Celani restantes. María Santos confirmó que todas las naves nuevas habían superado sus pruebas finales. La flota está lista para operaciones de combate. Chris Evans informó que se establecieron líneas de suministro para apoyar operaciones prolongadas. Podemos seguir luchando durante meses si es necesario. El Dr. Morgan verificó que todos los nuevos sistemas de armas funcionaban a la perfección. Nuestra ventaja tecnológica debería sorprender por completo al Consejo. El mayor Johnson confirmó que las especies aliadas estaban listas para proporcionar inteligencia y apoyo. Los Takari y Namari esperan nuestra señal para comenzar sus propias operaciones contra las fuerzas del Consejo. Se reactivaron las comunicaciones. Un sistema que enviaría órdenes a los comandantes de la flota terrestre. La operación Furia Justiciosa comienza en 6 horas. Cada capitán de nave conoce sus objetivos y las metas de su misión. El Consejo quería enviar un mensaje a la humanidad masacrando a los inocentes Celani. Estamos a punto de enviarles una respuesta que jamás olvidarán. La almirante Hughes se encontraba en el puente de la US Vengeance, observando cómo cambiaban las estrellas mientras la flota humana abandonaba la órbita terrestre. A su alrededor, 12 escuadrones de las nuevas naves de guerra terrestres aparecieron en el espacio como sombras mortales que emergían del vacío. El capitán Morrison estaba a su lado, estudiando las pantallas tácticas que mostraban su objetivo. La principal base militar de Borak, donde se había planeado la masacre de Celani. Todas las naves se presentan listas para el combate, anunció la teniente Lisa Barnes desde la estación de comunicaciones. Ha sido ascendida y transferida a la nave insignia tras su excelente servicio a bordo de la Liberty. Los líderes de escuadrón esperan órdenes de ataque. La almirante Hughes activó el sistema de comunicación de toda la flota. Les habla la almirante Hughes a todas las fuerzas terrestres. Hoy comenzamos nuestra respuesta al asesinato de 50.000 Celani inocentes. El Consejo cree que puede aterrorizarnos y someternos matando a nuestros amigos.
Están a punto de aprender que la humanidad nunca perdona ni olvida. Al mismo tiempo, otros 11 escuadrones humanos atacaban bases del Consejo por toda la galaxia. La capitana Labra Hayes dirigió sus naves de ataque rápido contra un depósito de suministros en los territorios del borde exterior. Sus naves se movían como lobos de presa, rodeando a su presa antes de atacar con una precisión devastadora. Apunten primero a los tanques de combustible, ordenó Lava a sus pilotos. Sin combustible, sus naves no pueden perseguirnos. Los nuevos cañones de plasma de su escuadrón atravesaron las defensas del depósito como si fueran de papel. Explosiones masivas iluminaron el espacio al encenderse las reservas de combustible, enviando ondas de choque a través de las instalaciones del Consejo. En cuestión de minutos, todo el depósito era un montón de escombros en llamas flotando en la oscuridad. El mayor Rick Stone comandaba un ala de bombarderos que atacaba los centros de comunicación del Consejo en 3 sistemas estelares diferentes. Sus pesadas naves portaban las armas más poderosas que la Tierra jamás había construido. Cada bombardero podía destruir objetivos que normalmente requerirían una flota entera para eliminarlos. Recuerden, debemos atacar los 3 centros con 5 minutos de diferencia, dijo Rick a sus tripulaciones. Si alguno de ellos tiene tiempo de advertir a los demás, nuestra misión fracasa. Los bombarderos atacaron simultáneamente a años luz de distancia. La nave de Rick destruyó por sí sola un enorme sistema de comunicaciones que había coordinado las operaciones militares del Consejo durante más de un siglo. Sin estos centros, los comandantes del Consejo estarían ciegos e incapaces de coordinar sus respuestas a los ataques humanos. De vuelta en la base militar de Borak, la almirante Hughes observó cómo sus naves se movían en formación de ataque. La base era enorme, con docenas de naves de guerra atracadas alrededor de enormes plataformas de armas. De allí provenían las órdenes de masacrar a los Celani. Aquí era donde los líderes del Consejo habían planeado el genocidio de inocentes. El escuadrón del capitán Morrison tomó el flanco izquierdo. El almirante Hughes ordenó: apunten a sus naves de muelle antes de que puedan zarpar. Morrison asintió y condujo sus naves hacia la flota del Consejo. Su nave, la Libertad, había sido mejorada con las armas más avanzadas disponibles. La misma nave que descubrió la masacre de Celani comenzaría ahora el proceso de vengar esas muertes. Las fuerzas del Consejo reaccionaron tal como la inteligencia humana había predicho. Sus comandantes confiaban tanto en su superioridad numérica que nunca habían desarrollado tácticas para luchar contra enemigos más pequeños y rápidos. Las naves Boric intentaron formar la línea de batalla tradicional que había funcionado durante siglos contra oponentes convencionales. Se mueven tal como predijeron nuestras simulaciones, observó la comandante Beth Adams desde la estación táctica. Había estudiado la doctrina militar del Consejo durante semanas y sabía exactamente cómo responderían. Sus naves son demasiado lentas para alcanzar las nuestras y demasiado predecibles para sorprendernos. La almirante Hughes sonrió con tristeza mientras observaba cómo las naves del Consejo se posicionaban con dificultad. Comiencen el ataque. Muéstrenles lo que sucede cuando asesinan niños. Las naves humanas impactaron la base del Consejo como un rayo. El escuadrón del capitán Morrison destruyó 6 naves de guerra atracadas antes de que el enemigo pudiera siquiera levantar sus escudos. Las nuevas armas de plasma humanas atravesaron la armadura del Consejo como si estuviera hecha de metal fino en lugar de aleaciones avanzadas. El capitán Sam Parker lideró un audaz asalto a la instalación principal de armas de la base. Sus naves volaron directamente a través del fuego defensivo de la estación para colocar cargas explosivas en los núcleos de los reactores. La explosión resultante fue tan masiva que pudo verse desde los sistemas estelares vecinos. Instalación principal de armas destruida, informó Sam mientras sus naves escapaban de la zona de la explosión. No construirán más de esos cañones de plasma que usaron contra los Celani. Las fuerzas terrestres de la coronel Amy Foster habían sido transportadas a la base en naves de asalto rápido. Su misión era rescatar a los supervivientes Celani retenidos en las secciones de la prisión. Amy guió a sus soldados por pasillos donde encontraron evidencia de horribles torturas y asesinatos. Encontramos 30 Celani aún con vida, informó Amy por radio. Pero, almirante, necesita ver esto. El Consejo ha estado experimentando con ellos. Intentaban aprender cómo funciona la biología Celani para desarrollar mejores formas de matarlos. La almirante Hughes sintió náuseas al escuchar el informe. El Consejo no solo estaba asesinando a Celani, sino torturándolos para investigación científica. Querían comprender cómo causar el máximo sufrimiento a cualquier especie que se negara a obedecer sus órdenes. Lleven a esos supervivientes a un lugar seguro,
ordenó la almirante Hughes. Luego destruyan todo en ese laboratorio. La batalla continuó durante 2 horas con fuerzas humanas, destruyendo sistemáticamente todos los objetivos militares de la base. Las naves del Consejo intentaron desesperadamente contraatacar, pero sus armas no pudieron alcanzar las veloces naves humanas. Sus comandantes seguían enviando las mismas órdenes una y otra vez, esperando resultados diferentes. El capitán Tom Jackson comandaba el escuadrón responsable de destruir el centro de mando de la base. Su misión era eliminar a los líderes bortianos que habían ordenado la masacre de Celani. Las naves de Tom atravesaron las últimas defensas de la estación y apuntaron a la torre de mando central. «Esto es por los niños», dijo Tom al disparar el tiro mortal. La torre de mando explotó con un destello brillante que marcó el fin del poder militar vortico en este sector. Los alienígenas que se habían reído mientras ordenaban el asesinato de familias inocentes ahora estaban muertos. Escenas similares se reprodujeron en toda la galaxia cuando las fuerzas humanas atacaron 12 bases del Consejo simultáneamente. Los alienígenas que habían gobernado a través del miedo durante 1000 años se vieron repentinamente atacados por un enemigo que habían subestimado por completo. En la estación minera Kepler. La capitana Lava Hayes y sus naves rescataron a 200 trabajadores Takari que habían sido esclavizados por el Consejo. Los agradecidos mineros proporcionaron información detallada sobre las rutas de suministro del Consejo y las bases militares ocultas. Los bombarderos del mayor Rick Stone destruyeron los centros de comunicación que controlaban las operaciones del Consejo en 3 sectores enteros sin estas instalaciones. Los comandantes del Consejo no pudieron coordinar sus fuerzas ni solicitar refuerzos. El equipo de asalto del capitán Sam Parker capturó una fábrica de armas del Consejo y todos los datos técnicos que contenía. Los ingenieros humanos usarían esta información para desarrollar armas aún más efectivas para futuras batallas. La victoria más importante llegó cuando las fuerzas terrestres de la coronel Amy Foster liberaron un campo de prisioneros que albergaba a más de 1000 supervivientes Celani. Estas eran personas que habían estado escondidas desde la masacre de hacía 3 semanas. Habían visto morir a sus familias y esperaban ser asesinados. «Los humanos vinieron por nosotros», susurró un anciano Celani mientras los soldados humanos lo llevaban a un lugar seguro. «No nos abandonaron como el Consejo dijo que harían». El almirante Hughes recibió informes de los 12 escuadrones de ataque al concluir las operaciones del día. Cada misión había superado sus mejores expectativas. Las fuerzas del Consejo habían sido tomadas completamente desprevenidas ante la velocidad y la coordinación de los ataques humanos. «¿Pérdidas totales del enemigo?», preguntó. 43 naves del Consejo destruidas, informó el comandante Adams. 6 bases militares importantes eliminadas. 3 centros de comunicación fuera de servicio. Más de 1500 enemigos muertos, incluyendo a todo el personal de mando de Bord. Nuestras pérdidas. 2 naves dañadas, pero ninguna pérdida de vidas humanas. Respondió Adams. El enemigo ni siquiera estuvo cerca de alcanzarnos. El almirante Hughes observó la pantalla táctica que mostraba los restos en llamas de la base Bord. Esta instalación había coordinado el asesinato de 50.000 celanitas inocentes. Ahora era metal retorcido flotando en el espacio, mientras sus comandantes yacían muertos entre las ruinas. «Envíen un mensaje a todas las fuerzas del Consejo», ordenó el almirante Hughes. «Díganles que esto es solo el principio. Cada día que se nieguen a rendirse, destruiremos otra parte de su imperio. La masacre de Celani será vengada, pase lo que pase». El capitán Morrison estudió los mapas estelares que mostraban el territorio del Consejo. «Almirante, ¿cuáles son nuestros próximos objetivos?». El almirante Hughes sonrió con fría determinación. «Todos ellos. No nos detendremos hasta que todas las bases militares del Consejo sean destruidas y todos los criminales de guerra mueran». Querían enseñar a la humanidad sobre las consecuencias. Hoy comienza su educación. El almirante Kevin Ross se encontraba en la gran cámara del Consejo Galáctico en su mundo capital, Centros Prime. La enorme sala había sido construida para intimidar a los visitantes con sus imponentes pilares y decoraciones doradas. Representantes de docenas de especies alienígenas se sentaban en filas curvas, mirando hacia la plataforma de conferencias. Durante 1000 años, esta cámara había sido el centro del poder galáctico, donde los líderes del Consejo tomaban decisiones que afectaban a billones de seres. La Federación Terran ofrece al Consejo una última oportunidad para la paz. Kevin anunció con una voz que resonó en la silenciosa cámara. Entreguen a todos los criminales de guerra responsables del genocidio Celani. Paguen reparaciones completas a los supervivientes.
Reconozcan la soberanía de todas las especies libres. Estos términos no son negociables. El alto consejero Vex, de la Alianza Hegemony, rió desde su elevado trono. Era un antiguo alienígena cuya especie había ayudado a fundar el Consejo siglos atrás. Hablan de términos humanos, pero no tienen poder para imponer demandas. Su pequeña flota ha causado algunos daños menores, pero el Consejo controla 10.000 naves de guerra. Ríndanse ahora, y podremos permitir que su especie sobreviva como sirvientes. Kevin observó los rostros alienígenas que lo observaban. La mayoría mostraba desprecio y diversión ante la audacia de la humanidad. No podían creer que una especie con solo unos pocos cientos de naves se atreviera a desafiar al gobierno galáctico. No tenían ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. El Consejo ha rechazado la generosa oferta de paz de la Tierra, dijo Kevin con calma. La presidenta Carter me ha autorizado a informarles que la operación Solución Final comienza de inmediato. En ese preciso momento, la almirante Hughes comandaba la mayor batalla espacial de la historia galáctica desde el puente de su nave insignia. A su alrededor se extendía una flota que habría sido imposible tan solo unos meses antes. Los astilleros terrestres habían trabajado sin descanso para construir más de 1.000 nuevas naves de guerra, mientras que las especies aliadas contribuían con sus propias naves a la lucha. Todos los escuadrones, listos para el asalto final, anunció el capitán Morrison desde la estación de comunicaciones. El antiguo capitán de la nave de exploración se había convertido en uno de los comandantes de combate más experimentados de la Tierra durante las semanas de combate. Las fuerzas del Consejo se están moviendo para interceptarnos. La almirante Hughes estudió la pantalla táctica que mostraba a ambas flotas aproximándose. El Consejo había reunido todas las naves de guerra disponibles para esta batalla decisiva. Sus comandantes confiaban en que la superioridad numérica aplastaría finalmente la rebelión humana. Nunca se habían equivocado tanto en nada en su vida. «Comiencen el ataque», ordenó el almirante Hughes. «Muéstrales lo que ocurre cuando amenazas a la gente libre». La flota humana se dividió en docenas de grupos más pequeños que atacaron desde todas las direcciones simultáneamente. Este era el nuevo estilo de guerra que la Tierra había perfeccionado durante su campaña contra las bases del Consejo. En lugar de enfrentarse al enemigo en líneas de batalla tradicionales, las naves humanas rodeaban a sus oponentes como abejas furiosas atacando a una gigantesca General Linda. Michei comandó el asalto terrestre al centro, mientras la batalla espacial rugía en lo alto. Sus fuerzas habían sido transportadas a la superficie del planeta por naves comerciales, Namari camufladas como transportes de carga rutinarios. La arrogancia del Consejo los había vuelto descuidados con la seguridad en su propio mundo capital. «Los principales edificios gubernamentales están bajo nuestro control», informó Linda mientras sus soldados aseguraban las instalaciones clave. «Hemos capturado los sistemas informáticos centrales que controlan las comunicaciones militares del Consejo». El capitán Tom Jackson lideró la fuerza de ataque que penetró las defensas de la capital del Consejo. Sus naves utilizaron la información proporcionada por Takari para navegar a través de la red defensiva sin ser detectadas. Para cuando las fuerzas del Consejo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, las naves humanas ya estaban atacando sus instalaciones más importantes. Las plataformas de defensa fueron neutralizadas, anunció Tom mientras sus armas destruían los enormes cañones que protegían la capital. El camino está despejado para el asalto principal. La comandante Beth Adams coordinó la liberación de múltiples especies esclavizadas por el Consejo. Su equipo atacó campos de prisioneros e instalaciones de trabajos forzados en docenas de mundos. Dondequiera que iban, encontraban evidencia de la brutalidad del Consejo contra cualquiera que se resistiera a su autoridad. «Hemos liberado a más de 2 millones de seres del control del Consejo», informó Beth. «Las especies Qatari, Vendani y Zepan están luchando junto a nosotros ahora. El imperio del Consejo se está derrumbando desde dentro. En el espacio, la flota del Consejo estaba aprendiendo a las malas. Esas cifras no significaban nada frente a tácticas y tecnologías superiores. Sus pesadas naves no podían alcanzar a las veloces naves humanas, mientras que sus armas no podían penetrar los escudos avanzados que protegían a la flota terrestre. El escuadrón de la capitana Sam Parker destruyó la principal fábrica de armas del Consejo, que producía las armas de plasma utilizadas para masacrar a los Celani. La explosión fue tan masiva que creó un nuevo sol artificial que ardería durante años como monumento a las víctimas del genocidio del Consejo. La capitana Lava Hayes comandó las fuerzas que capturaron el principal cuartel militar del Consejo. Sus soldados encontraron registros detallados de cada atrocidad cometida por las fuerzas del Consejo, incluyendo órdenes de exterminar especies enteras que se negaran a someterse a su autoridad. «Almirante»,
Necesita ver esto. Lava transmitió que la masacre de los Celani fue solo el comienzo. El Consejo planeaba exterminar a docenas de especies que consideraban amenazas a su autoridad. Y La humanidad era el siguiente objetivo para su exterminio total. La almirante Hughes sintió una ira fría al escuchar el informe. El Consejo no solo había asesinado a la inocente Salani, sino que planeaba eliminar a la humanidad por completo. Todos los hombres, mujeres y niños de la Tierra habrían sido asesinados si se hubiera permitido al Consejo continuar con sus planes. Destruirlo todo, ordenó la almirante Hughes. No dejar nada que pudiera amenazar a la gente libre para siempre. La batalla continuó durante 18 horas, con las fuerzas humanas desmantelando sistemáticamente el poder militar del Consejo. Todas las especies que habían vivido atemorizadas durante siglos finalmente tuvieron la oportunidad de vengarse de sus opresores. El imperio más antiguo de la galaxia se derrumbó cuando mundos que habían sido esclavizados durante generaciones declararon su independencia. El alto consejero Vex intentó escapar mientras los soldados humanos irrumpían en las cámaras del Consejo, pero las fuerzas del general Michei lo capturaron en los túneles subterráneos bajo la capital. El alienígena que había ordenado la muerte de millones enfrentaría un juicio por sus crímenes. La rendición del Consejo llegó con la transmisión de los líderes alienígenas supervivientes. Aceptamos todos los términos humanos incondicionalmente. El almirante Hughes observó la pantalla táctica que mostraba los restos de la flota del Consejo esparcidos por el espacio. Menos de 100 naves enemigas seguían operativas de las 10.000 que habían iniciado la batalla. El gobierno galáctico, que había gobernado mediante el miedo y el asesinato durante un milenio, había terminado para siempre. Todas las fuerzas de la Tierra, aquí la almirante Hughes, anunció a la flota. El Consejo se ha rendido incondicionalmente. Los Celani han sido vengados. La libertad ha sido restaurada en la galaxia. 6 meses después, el almirante Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación espacial que servía de cuartel general a la nueva Alianza Galáctica. A través de las ventanas, podía ver naves de docenas de especies trabajando juntas para construir un futuro mejor. La alianza se basaba en la cooperación y el respeto mutuo, en lugar del miedo y la dominación. El capitán Jake Morrison se había convertido en el almirante Morrison y ahora comandaba la flota de la alianza que protegía a las especies libres en toda la galaxia. La Tierra no había buscado reemplazar al Consejo como gobernantes galácticos, sino que ayudó a crear un sistema donde cada especie pudiera determinar su propio destino. Los Celani supervivientes habían elegido establecerse en un hermoso mundo bajo la protección de la Tierra. Su cultura se recuperaba lentamente del trauma del genocidio mientras sus hijos crecían seguros y libres. Cada nave humana que pasaba por su mundo era recibida con celebraciones de gratitud de personas que nunca olvidarían a sus amigos. sacrificio. La presidenta Carter había cumplido su promesa de que la masacre de Celani sería vengada. La guerra del Consejo. Los criminales enfrentan juicio mientras sus víctimas reciben justicia y compensación. Y lo más importante, la galaxia había aprendido que los crímenes contra personas inocentes serían respondidos con una fuerza abrumadora por aquellos que valoraban la libertad. El almirante Morrison recibía informes diarios de las naves humanas que patrullaban los antiguos territorios del Consejo. A donde quiera que iban, encontraban especies celebrando su liberación de siglos de opresión. El miedo que mantenía a la galaxia bajo el control del Consejo desapareció para siempre. El almirante, en una transmisión entrante desde el planeta natal de los Celani, anunció a su oficial de comunicaciones. La pantalla principal mostraba al anciano C, líder de los supervivientes Celani. Los ojos del anciano alienígena brillaban de felicidad al hablar. Almirante Morrison, nuestros hijos preguntan cuándo pueden visitar la Tierra. Quieren ver el mundo de quienes nos salvaron. Morrison sonrió al pensar en los niños Celani jugando en las playas de la Tierra y aprendiendo en las escuelas humanas. Dígales que son bienvenidos cuando quieran, anciano C. Las puertas de la Tierra siempre están abiertas para nuestros amigos. Al terminar la transmisión, Morrison miró hacia las estrellas, donde naves humanas velaban por la paz. Habían vencido mediante el fuego y la furia. El Consejo creyó que podría aterrorizar a la humanidad hasta someterla asesinando a personas inocentes. En cambio, despertó a un gigante dormido que nunca más permitiría que el mal triunfara sobre el bien. La galaxia era libre y seguiría siendo libre mientras los humanos recordaran la lección de la masacre de los Celani. A veces, la única manera de preservar la paz era luchar contra quienes la destruían. A veces, la única manera de proteger a los inocentes era no mostrar piedad a quienes los perseguían. La Tierra había respondido al genocidio con justa ira.